Muy buenas tardes, que Dios les bendiga a cada uno. Yo sé que esto es un medio en el cual todos los días miércoles llegamos a sus hogares. La tarde de hoy traemos una cápsula muy especial en el cual traemos diferentes preguntas para hacer a nuestro invitado, el cual lo tuvimos hace como un mes con nosotros y es una bendición que esté acá con nosotros y le vamos a hacer el tiempo para poder empezar esta cápsula. Quizás es una cápsula más diferente a las otras que hemos visto de diferentes testimonios o diferentes mensajes, pero esta es una en la cual nosotros tenemos muchas veces preguntas o tenemos muchas dudas y de esto se trata lo que es, ¿verdad? El conocimiento de la palabra para que podamos aprender todos. Y eso es lo que traemos en esta tarde y le vamos a dar la bienvenida a Steven Arque Varel. Steven, muchas gracias por estar acá con nosotros en esta tarde y hoy tenemos, quizás es una cápsula diferente a las otras que hemos hecho porque tengo tantas preguntas para hacerte, pero resumimos unas pequeñas, ¿verdad? Porque mucha gente se quedó como que con ganas de quererte preguntar muchas cosas, ¿verdad? De lo que corresponde a la historia, de todo lo de la Biblia, la Torah. Entonces, tenemos unas cuantas preguntas para hacerte y gracias por estar acá y bienvenido. Hola, Shalom. Hola, Shalom. Y sí, Y sí, gracias. gracias. Es un placer para Es mí un placer también para estar mí también aquí. estar aquí. Y sí, con mucho Y sí, gusto voy con a mucho contestar gusto las voy a contestar las preguntas. preguntas. Pues mira, la primera pregunta que tenemos el día de hoy es una pregunta en la cual alguien no la hace, ¿verdad? Y dice que el pueblo de Israel al inicio de la historia, ¿verdad? Fue puesto por el Creador. Entonces, la gente quiere saber si el pueblo de Israel tiene un trato específico con Dios Padre, con el Creador, y ese mismo trato lo va a tener hasta los últimos tiempos con Dios Padre, o en algún momento Jesús va a tomar esa posición en vez del Creador, digamos como que el Hijo y el Padre. Entonces sería como que el pueblo de Israel desde el inicio de la historia estaba pues por el Creador, siempre lo cuidó, siempre lo protegió, y luego en estos tiempos donde ya existe Jesús, siempre va a ser como que su trato siempre va a ser con Dios Padre directamente. No sé si me doy a entender la pregunta. Sí, entiendo y voy hasta a poner la pregunta un poco más aclarada. No sé si, según Ok, lo que yo Según entiendo lo de que la yo entiendo pregunta. de la pregunta. ok, El pueblo de El pueblo Israel de Israel en el Antiguo en el Antiguo Testamento Testamento tiene relación tiene con relación Dios con Padre. Dios Padre. Luego en el Nuevo Luego en el Testamento Nuevo viene Testamento el viene Mesías, el Hijo de Mesías, el Dios, Hijo el de pueblo lo Dios, el pueblo rechaza. lo rechaza. ok. Entonces ahí Entonces está ahí el está pueblo de el Israel, pueblo de nada Israel más nada más creyendo en creyendo un en padre, un pero no padre, pero creyendo no en un creyendo en un Dios hijo. Dios Hijo. Ok, Es sí. eso la Es pregunta, eso ¿no? la Eso pregunta, Sí, es. sí, ¿no? así es, así es, así es. Bueno, Bueno, yo como yo judío como judío no puedo no creer puedo en creer Yeshua en Yeshua si Yeshua si nace Yeshua nace en Mateo en capítulo Mateo 1. capítulo 1. Digo, Digo, físicamente nace en físicamente Mateo nace en capítulo Mateo 1, capítulo 1, 1 y 2, 1 ¿no? y 2, ¿no? Pero Pero Yeshua no Yeshua no nace en el Nuevo nace en el Nuevo Testamento. Testamento. Yeshua siempre Yeshua siempre existió existió desde Génesis desde capítulo Génesis 1. capítulo 1. Cuando está Cuando escrito que está escrito que creó la creó tierra y los la tierra y cielos los cielos y el Espíritu y de el Dios Espíritu de estaba Dios sobre las estaba sobre aguas, las aguas, Sobre las aguas, exactamente. cuando dice cuando dice que Dios que Dios dijo dijo que será la que luz, será la luz, esa luz es esa el luz es Mesías. el Mesías. Sí, porque Sí, el porque Mesías el es Amén. la Mesías palabra es de la Dios, palabra de Dios, es el Amén. verbo, es el es el verbo, es logos. el logos. Quiere decir que cuando Quiere decir Dios que cuando habla, Dios habla, es Yeshua, es Yeshua, es el Hijo. es el Hijo. ¿Con quién ¿Con se quién se encontró Abraham? encontró Abraham? Abraham se Abraham se enfrentó, estaba enfrentó, parado estaba delante parado de un delante de Dios un Dios que él se que presentó él se como El presentó como Shaddai. El Shaddai. Y El Shaddai Y se El puede Shaddai ver, se se puede puede ver, se comparar puede entre los comparar entre los textos, textos, todas las partes todas donde las partes aparece donde El aparece Shaddai, se El puede Shaddai, ver se puede ver que El que Shaddai no El es el Shaddai Padre. no es el Padre. El Shaddai El es Shaddai Dios es Hijo. Dios Hijo.
y él habla con Abraham. Él es el mismo que vino a la carpa de él y le avisó que van a ser Isaac. Él es el mismo que habló de la destrucción de Sodoma y él es el que tiró el fuego y azufre desde Jehová, desde el cielo. ¿Sí? Quiere decir que cuando nosotros hablamos de Dios, estamos hablando del Padre, Hijo y Espíritu Santo unidos, porque es un solo Dios. Amén, amén, Cuando amén. Isaías entra en capítulo 6, entra al templo y ve al rey Jehová sentado sobre su trono. Cuando Moisés quiso hablar con Dios y le dice, quiero verte, Dios le dice, no me vas a poder ver porque el que me ve muere. Entonces, si Isaías vio con sus ojos y dice, vi con mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿quién es el que vio Isaías? Isaías vio a Yeshua y el Nuevo Testamento lo confirma. ¿Sí? Y por eso, Yeshua está en el Antiguo Testamento, está en cada capítulo del Antiguo Testamento, en cada libro del Antiguo Testamento, y él es también el que entrega físicamente la ley a Moisés. Si nosotros vamos a la parte donde Moisés sube a la montaña, podemos ver que está Dios sentado sobre su trono y los 70 ancianos del pueblo están comiendo y viendo a Dios sentado en su trono ahí en el monte Sinaí. Otra vez, al Padre no se puede ver. Entonces, si al Padre no se puede ver, ¿quién es el que vieron ahí sentado? Es nada más Yeshua. Y por eso hay que entender, Yeshua no nace en Mateo 1 y no en Lucas 1 y 2. Yeshua nace físicamente porque es un detalle técnico que tuvo que nacer como hombre, pero antes que nació como hombre es Dios que acompañó al pueblo de Israel. Y tengo una enseñanza completa, se puede buscar en el internet, se puede poner mi nombre, Steven Arik Barel, y el ángel del rostro de Dios. Y ahí yo explico cómo Yeshua mismo, y Pablo lo confirma eso en sus cartas, de que Yeshua, el Mesías, Cristo, es el que acompañó al pueblo de Israel en el desierto hasta que los trajo a la tierra prometida. Él es el que les provió la maná, el agua que sale de la roca. Él es el que hizo todos los milagros. Él es el que estaba en la columna de fuego y de nube. Ese es Yeshua. Y claro, Dios está ocultando su rostro del pueblo, ¿sí? Y eso que el pueblo rechaza al Mesías es porque Dios tiene un propósito, ocultar al Mesías de los ojos del pueblo de Israel, pero un día Yeshua va a volver y va a revelar su rostro, y de la misma manera que José, en el libro de Génesis, cuando José se encontró con sus hermanos y los hermanos no lo reconocieron, del momento que los hermanos, José, se rebeló delante de sus hermanos, los hermanos se abrazaron y empezaron a llorar y decir, pero si este es José, nuestro hermano. De esa exactamente manera, el pueblo de Israel va a reaccionar cuando lo va a ver a Yeshua, cuando va a volver por segunda vez, y ahí van a comenzar 1000 años de que el pueblo de Israel va a volver a ser, mejor dicho, va a cumplir su propósito como pueblo. Sí, un pueblo de sacerdotes. El pueblo de Israel, el pueblo judío va a estar en la tierra de Israel y van a ser los ministros de Yeshua, de Jesús, para el resto de las naciones del mundo. Así que esa es la respuesta de esa pregunta. Esa pregunta, yo creo que la respuesta que acabas de dar es lo más correcto, porque yo de hecho te voy a decir, con todo este conflicto que está pasando con Israel, o la guerra y todo eso,
Yo he visto mucha gente cristiana que vive con el mal concepto equivocado de decir, no, cuando el pueblo de Israel sepa quién es Jesús, va a cambiar su manera de ser o se va a arrepentir de todo lo malo que ha hecho. Y vemos que siempre Jesús existió desde el inicio. Entonces la gente pensará de que el pueblo de Israel, pues por más que como tiene, como te digo, un trato con Dios Padre, pensarán de que Jesús no estaba ahí o no existía. Y que por eso lo que pasa hoy en día es porque el pueblo de Israel no cree en Jesús y todo lo que están pasando porque se quedaron en el tiempo de la ley y cosas así. Entonces es como que, qué bueno que nos diste esa explicación. Yo creo que fue una explicación muy clara, ¿verdad? Para el que hizo la pregunta, pues ahí está la respuesta por Steve. La siguiente pregunta que te voy a hacer es, ¿qué tiempo estamos viviendo con lo que corresponde el regreso de Jesús a la tierra? ¿En qué tiempo Bueno, crees tú que estamos viviendo? Sí. Bueno, en todas las generaciones, ya desde el tiempo de Pablo, ya se habló que estamos en los fines del tiempo y mucha gente ya anunció que el Señor ya volvió, ya hace 2000 años. Entonces cada generación dicen, está cerca, está cerca, está cerca. Los cruzados hace 1000 años pensaron que si iban a conquistar Jerusalén, Yeshua vuelve. Eso fue su creencia. Y todos estaban decepcionados. Entonces, la gracia no es decir viene pronto. La gracia es ver las señales, ¿sí? Ver las señales. Y Yeshua dio varias señales, pero lo digo con un poco de signo de pregunta para mí mismo, porque la mayoría de los señales que Yeshua dio, para mí, digo para mí porque yo tampoco no las entiendo hasta el final, no tiene mucho sentido. Sí, estoy seguro que hay un sentido porque Yeshua, el Señor mismo, lo dijo. Pero él habla de hambres, de guerras, de rumores de guerras, de terremotos, de diluvios, de miedo que va a tener la gente. Y todas esas cosas eran relevantes para todos los últimos 2000 años. Digo, hambre hay hoy, pero hay también en toda la historia hubo pueblos que sufrieron hambre. Guerras, había muchísimas guerras durante los últimos 2000 años. Entonces, la pregunta es, ¿qué señales podemos nosotros decir que si pasa esto, seguramente es el fin? Y como yo explico en muchos lados, de que las profecías, si uno agarra nada más un solo profeta y trata de estudiar la profecía nada más a través de ese profeta o trata de entender la imagen completa nada más de ese profeta, entonces va a tener un problema. Porque todas las profecías es como un rompecabezas, como un puzzle, que tenemos que comparar, hacer análisis entre las profecías, empezar a ponerlas una al lado de la otra, y a veces la respuesta es sencilla, nada más que hay que dar vuelta la pieza, ¿no? ¿Y qué es la imagen que vemos cuando nosotros ponemos todas las fichas juntas? Yeshua dio una pista pequeña, que eso es en Lucas 21-24, que ahí Yeshua dice de que un día Jerusalén va a volver a ser dominada por judíos. No está escrito exactamente de esa manera, pero eso es lo que podemos entender de lo que dice Yeshua en Lucas 21-24. Pero nada más de ese solo versículo podemos entender que todo lo que dijeron los profetas anteriores, como Daniel, como Ezequiel, como Jeremías, como todos los Sofonías, Joel, todos ellos hablaron de que antes que llegue el reino de los cielos, tiene que haber una guerra mundial, y antes que comience esa guerra mundial, el pueblo judío tiene que volver a su tierra. Entonces, ok, había ya una primera guerra mundial, había una segunda guerra mundial. Sí,
uno dice, wow, esa guerra, mucha gente pensó que Yeshua iba a volver durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no se cumplió las cosas según el orden que los profetas lo ponen. Digo, para que se haga esa guerra mundial, donde Yeshua va a volver en ese fin de la guerra mundial, tiene que volver el pueblo de Israel a la tierra de Israel. Ahora, hasta el siglo XX, ningún cristiano en el mundo, ni siquiera ningún judío en el mundo, pensó que el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel sería posible. ¿Sí? En el siglo XIX había un movimiento de, no sé si se dice en español, secularización, que la gente se hace secular, ¿sí? En Alemania. Y en Alemania el cristianismo protestante era muy fuerte desde Martín Lutero hasta el siglo XIX, era muy fuerte. Todas las universidades se enfocaban en la Biblia. Pero ahí en el siglo XIX empezaron a venir, ¿cómo se dice?, académicos seculares que empezaron a dudar y tratar de quitar la legitimidad a los académicos religiosos o protestantes creyentes religiosos. Y comienza una escuela nueva dentro de las universidades en Alemania que empiezan a decir, a probar, de punto de vista de ellos, por qué la Biblia es una mentira, ¿no? Mandaron arqueólogos a la tierra de Israel para probar que no sucedió nada de la Biblia, y el argumento más fuerte que tenían ellos es: la Biblia dice que un día los judíos van a volver a su tierra, y su argumento fue: miren la situación de los judíos, es imposible que los judíos vuelvan a su tierra. ¿Sí? Entonces pasaron nada más 100 años hasta que todo cambió. ¿Sí? Lo que fue para todos fue imposible, increíble, de repente se cumplió, y se cumplió de una manera milagrosa. Digo, ¿cómo se puede explicar el sionismo? ¿Cómo se puede explicar los miles de judíos que empezaron a llegar y fueron atacados por 7 países árabes y los vencieron cuando son pocos? Estoy hablando de la guerra de 1948. Y todo eso indica de que la promesa que Dios le da al pueblo de Israel, y no importa si el pueblo de Israel es justo o no justo, si es creyente o no creyente, no tiene nada que ver con el mismo pueblo de Israel, sino tiene que ver con la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿sí? Que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, que él va a heredar esta tierra para ese pueblo, y las promesas que hizo a través de los profetas. Y entonces, cuando nosotros vemos que Ezequiel 37, la famosa visión de los huesos secos, dice que Dios va a traer los huesos secos de todas las naciones, que esos huesos secos son el pueblo judío que está en el exilio. Y dice: yo los voy a traer, voy a abrir sus tumbas y voy a traer a la tierra de Israel. Y ahí hay un proceso en la visión de los huesos secos. El primer paso es que los huesos se acercan y se unen uno con el otro. El segundo paso es que esos huesos empiezan a crecer sobre esos huesos, tendones, carne, piel y todos los órganos que una persona viva necesita para vivir. Y luego dice que Ezequiel ve que todo eso sucede, los huesos se levantan, se crece la carne, y luego dice: pero espíritu todavía no tienen. Quiere decir que es un proceso que primero el cuerpo físicamente se une,
crece la carne, crece la piel, los órganos, pero todavía no es la resurrección espiritual. Y luego Dios dice, ok, ahora profetiza sobre el espíritu y ahora el espíritu los llena y van a tener vida. Si nosotros aplicamos esa visión sobre la realidad como estamos hoy, podemos ver que el pueblo de Israel rechazó al Mesías hace 2000 años, no recibió vida eterna, están desconectados de Dios y por eso están muertos espiritualmente. El pueblo está en el exilio y por eso durante los últimos 2000 años el pueblo sufrió de persecuciones y el holocausto, y luego Dios abre sus tumbas, que eso es como para mí, después del holocausto salen todos los judíos de los campos de concentración y lo primero que hacen es venir a la tierra de Israel. Sí, imagínense, gente como zombie que durante meses estaban sin comer, sin tomar, los maltrataron, traumizados. Son sobrevivientes uno de una familia completa, ¿no? Vienen a la tierra de Israel. ¿Qué es eso sino que Dios abrió tumbas y los sacó, huesos secos, literalmente huesos, a la tierra de Israel? Y ahí nace el Estado de Israel. Pero el Estado de Israel no es el nacimiento espiritual de la nación, sino que es el Estado de Israel. El Estado de Israel son la carne, los tendones, la piel, el ejército israelí, la economía israelí, todo lo que Israel tiene hoy, que es una potencia. Israel es el número 16 en el mundo de mejor calidad de vida, número 2 después de la alta tecnología en el mundo, y se puede decir que el cuerpo, que es el Estado de Israel, está listo. Todos los órganos están, la piel, la carne, todo está, los huesos están unidos ya antes del 48. Pero ¿qué falta? Falta el espíritu. Sí, todavía el cuerpo existe, está listo, pero no tiene vida. La vida va a llegar cuando Yeshua vuelva. Yeshua vuelve, el velo se va a quitar del pueblo judío y ahí van a poder ver quién es su Mesías, como dije antes, de la misma manera que José se reveló a sus hermanos, y eso es la resurrección completa del pueblo judío. Entonces, ¿dónde estamos? En la regla del tiempo, estamos en ese momento que el cuerpo ya está listo, pero estamos esperando al espíritu. Y eso es lo que indica más que todo que estamos cerca al tiempo que Yeshua vuelve, simplemente porque esa profecía primera, esa primera condición que el pueblo de Israel tiene que estar en su tierra, ya se cumplió, y ahora no puedo decir una fecha, pero está clarísimo que estamos cerca. Ok. Me impacta eso que acabas de decir, porque yo creo que es en Romanos que yo leí que decía que el pueblo de Israel, con respecto a lo que decías del velo, el pueblo de Israel tenía los ojos como vendados para que hubiera oportunidad para los gentiles, porque en el momento como que se le abrieran los ojos al pueblo de Israel, volvía Jesús. O sea, es como que una cosa conecta con otra, ¿verdad? Y es cierto con lo que decís del cuerpo, ¿verdad? Que el cuerpo está, pero falta el espíritu. Y es muy cierto lo que es como que la conexión de la relación del pueblo de Israel otra vez con Yeshua, ¿verdad? Entonces, gracias por esa explicación de esa pregunta. Vamos a pasar a la siguiente. Para el que hizo esa pregunta, pues ahí le contestó Steven también. Ahora traigo una pregunta de esas que a ti te gusta. Los no judíos pueden celebrar Shabbat o pueden hacer Kabbalah Shabbat, o sea, pueden hacer la ceremonia de Shabbat. Esa es la pregunta. Bueno, voy a hacer una respuesta muy sencilla. Yo creo
que el día Shabbat es sagrado. Es sagrado no porque es la ley de Moisés, es sagrado porque Dios dijo que es sagrado ya en Génesis capítulo 1 y 2. Quiere decir que si nosotros tenemos que aceptar que el día Shabbat es sagrado para Dios. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? ¿Qué significa que el día Shabbat es sagrado? Yo no tengo ninguna instrucciones. Digo, lo que dice la ley de Moisés acerca del día Shabbat es no prender fuego y no trabajar. Sí, esas son las dos condiciones. Ahora, los gentiles no están bajo la ley de Moisés, por eso yo no los puedo obligar no trabajar o no prender fuego. Yo sí prendo fuego en sábado, trato no trabajar, ¿sí? Trato no trabajar, pero sí creo que el día Shabbat es un día que debo dedicar cuanto más tiempo a Dios. ¿Por qué? Otra vez porque es sagrado. Ahora, ¿por qué yo sí prendo fuego en sábado? Nada más voy a decir que para mí el Shabbat que aparece en la ley de Moisés es una sombra, un símbolo. Y por eso, tal vez lo explico en otro momento, pero eso es mi opinión acerca del Shabbat. Ahora, la ceremonia del Shabbat, o Kabbalat Shabbat, eso es una tradición judía. Eso la ley de Moisés no lo dice. En ninguna parte dice hacer Kabbalat Shabbat, una ceremonia del Shabbat. El judaísmo comenzó con el Kabbalat Shabbat nada más en el siglo XVI después de Cristo, quiere decir hace 400 años, no más de eso. Hasta hace 400 años nadie festejó Kabbalat Shabbat o celebración o una ceremonia. Y hace 400 años un rabino cabalístico que vivía en la ciudad de Safed, en la Galilea, se llamaba el Ari, es como, ¿cómo se dice? Acrónimo, se dice, que son las primeras letras de su nombre, Ari, el santo Ari, así se le dice. En el judaísmo también hay santos, ¿sí? Algunos rabinos se le dicen santo. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? No acepto eso. Pero los rabinos sí le dicen el santo Ari, que vivía en Safed, y él habló mucho del Shabbat y que ese significado era un cabalista. Cabalista significa que investigó las cosas ocultas, el misticismo. La Kabbalah simplemente, en pocas palabras, es una interpretación espiritual de la ley. ¿Sí? Entonces explica que en Shabbat el mundo, el universo entra a otra dimensión que es diferente a la dimensión de los otros días de la semana, que en el Shabbat el judío, no el gentil, sino el judío, recibe un espíritu extra que no lo tiene durante la semana, que ángeles vienen a tu casa el día de Shabbat, cosas espirituales que no están en la Biblia, no están en la ley de Dios. Y por eso la Kabbalat Shabbat es una ceremonia cabalística que dice, vamos a recibir ese espíritu, vamos a agradecer a los ángeles que vienen a mi casa. Obviamente que si yo quiero agradecerle a Dios por el Shabbat y quiero celebrar, cantar un poco, declarar de que yo entro a un tiempo de reposo, no hay ningún problema con eso, pero hay que entender que ese Kabbalat Shabbat no es bíblico y es justamente cosas que vienen de la Kabbalah y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué es lo que yo hago en mi casa? Y creo que muchos israelíes mesiánicos hacen lo mismo. Hacemos una cena, nos reunimos, no hay velas no es bíblico y es también un poco cabalístico.
No, yo no creo en velas. Yo simplemente hago una oración y la Santa Cena, el pan y el vino, y agradezco a Yeshua que a través de su sangre y su carne podemos entrar en su reposo. Eso es lo que yo hago con mi familia, y creo que muchos israelíes hacen lo mismo, aunque no tenemos alguna ceremonia fija. Digo, cada uno hace de la forma que le parece a él, según el corazón de él o lo que el espíritu le da. Para mí eso es la Kabbalat Shabbat, pero yo no adopto cosas del judaísmo porque el judaísmo no me interesa. Me interesa la Biblia, me interesa el Mesías judío, y bueno, esa es mi respuesta. Gracias por esta respuesta. De hecho, esta la hizo un hermano que se llama Carlos Gabriel Cabrera. Hizo esa pregunta sobre Shabbat. Y te quiero hacer una pregunta, que esa es mí. Bueno, la quiero exponer porque yo he visto esas cosas en comentarios, en lo que es las congregaciones cristianas, o lo he visto en comentarios de personas que simplemente comentan o hablan de ciertas cosas en las cuales le quieren quitar el valor a cosas que hay en la Biblia, que están escritas ahí. Y te quiero preguntar sobre cuando Jesús vino acá a la tierra. Dice en la palabra en la Biblia que Él vino a abolir porque se cumpliera la ley. Vino a que se cumpliera, no vino a quitarla. Entonces ahí vemos en Mateo, ahora te digo, en Mateo 17:19, que está escrito, donde dice más abajo, en el siguiente párrafo, que ni la tilde ni la coma, ¿verdad?, se pueden quitar de los mandamientos. Entonces, ¿qué sucede cuando la gente escucha sobre la ley? Piensa sobre los mandamientos, sobre los 10 mandamientos, de que eso ya no es vigente, que eso era para el tiempo de la ley. Pero está hablando en Mateo. Entonces, eso sigue vigente. Entonces, Jesús está explicando abajo, donde nos está diciendo de que eso es algo que no podemos pasar por alto. Entonces, ¿por qué mucha gente en este tiempo le ha como perdido como que a lo que son los mandamientos el valor? Porque creen que es del tiempo de la ley. Bueno, este tema es un tema serio y causa discusión. Por eso vemos de los judaizantes, por ejemplo, que todo el tiempo dicen que no, y tienen algunas cosas que estoy de acuerdo. Digo, cuando dice, por ejemplo, Jeremías 31, 32, del nuevo pacto, dice que Dios va a hacer un nuevo pacto que va a reemplazar el pacto de Sinaí, de monte Sinaí. Algunos piensan que dice que es un pacto que Dios va a renovar el pacto. Eso no es lo que dice. Dios no va a renovar ningún pacto. Va a ser un pacto nuevo completamente que va a cambiar, reemplazar el pacto de Moisés. Pero lo que dice es que Dios va a poner su ley, en hebreo Torah, ley Torah, va a poner su Torah en nuestros corazones y vamos a cumplir sus leyes. En Ezequiel, cuando habla de un nuevo corazón y un nuevo espíritu, dice, va a poner un nuevo corazón y un nuevo espíritu para que anden en mis leyes, ¿sí?, en mi Torah. Y los judaizantes agarran eso y dicen, bueno, dice que la razón de por qué Dios hace un nuevo pacto, la razón por qué Dios nos da un nuevo corazón y un nuevo espíritu, es para que andemos en sus leyes. ¿Y cuáles son sus leyes? La ley de Moisés, los 10 mandamientos y todo el resto de las leyes que aparecen ahí. Y en ese punto están un poco equivocados, ¿sí? Porque ley en hebreo, como recién dije, ley significa Torah. Y muchos piensan que cuando dice la Torah, se refiere exclusivamente la ley de Moisés, ¿sí? Pero la palabra Torah no es solamente la ley de Moisés. La palabra Torah se puede traducirla también a la palabra griega
logos. Sí, logos, que es la misma palabra que en español es el verbo, la palabra, ¿sí? La Torah es la palabra de Dios. Y por eso, para mí, la Torah es desde Génesis hasta Apocalipsis. No es solamente el Pentateuco o no es solamente las leyes de Moisés desde Éxodo capítulo, vamos a decir, 12, que ahí son los primeros mandamientos de la ley de Moisés, hasta fin de Deuteronomio. ¿Sí? Si fuera nada más de Éxodo 12 hasta Deuteronomio 33-34, si eso nada más es la Torah, entonces estamos en un problema. Torah es todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque todo es palabra de Dios, todo es logos. Puedo explicarlo con muchas más palabras, pero lo dejamos en otro momento que no tengo tanto tiempo para... Ok. Te voy a hacer la última pregunta y esa es con respecto... Dime. Te interrumpí, dale. Sí. Entonces, ¿sabe qué entendemos? La Torah es desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Tenemos que tomar en cuenta todos los pactos que hay dentro de la palabra de Dios. Tenemos que tomar en cuenta el valor que tiene cada parte, porque cada parte es diferente. Y voy a dar un ejemplo. Cuando Yeshua dice que él no vino a abolir la ley, sino para cumplir la ley, y que una jota o tilde caigan de la ley hasta que se cumpla hasta la última jota y la tilde, ¿qué significa eso? La ley de Moisés, desde Éxodo hasta Deuteronomio, son leyes que fueron hechas por un propósito, que fueron hechas para un propósito, que ese propósito lo cumple Yeshua. Vamos a dar un ejemplo. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, a una profecía. No sé, Dani, si podés por favor leer esa profecía. Sí, dice en Zacarías 9:9, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo, dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Perfecto. Entonces, del momento que nosotros leemos esa profecía y vemos que esa profecía se cumple en los evangelios, que Yeshua entra a Jerusalén sobre un burro. Entonces, ¿qué significa eso? Que Zacarías es palabra de Dios y Yeshua cumplió esa profecía no se va a volver a cumplir. Quiere decir que el valor profético de esa profecía ya se cumplió. Entonces, ese versículo es un texto que lo debemos leer como una evidencia histórica y no como una profecía que se debe cumplir en el futuro. No significa que Zacarías 9:9 es un versículo que lo tenemos que votar. No significa que es un versículo que ya no tiene valor, que ya no es palabra de Dios. No, sigue siendo palabra de Dios, pero el valor profético ha cambiado de una profecía que se tiene que cumplir a una profecía que ya se cumplió. Entonces, cuando Yeshua viene y dice, la Torah, la ley de Moisés, se cumplió en mí, eso significa que él fue el que cumplió de la misma manera que entró con un asno a Jerusalén, él cumplió la ley en él y por eso todo se cumplió, nada fue votado. La ley de Moisés ahora la tenemos que tratar como una ley que ya se cumplió de la misma manera que tratamos a Zacarías 9:9. Ahora, hay que entender que estamos ahora bajo un nuevo pacto
Y como Pablo dice, no estamos bajo la ley de Moisés, sino estamos bajo la ley de Cristo. Y ahí también vienen los judaizantes y dicen, ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Cristo? Si la ley de Yeshua cumplió, él técnicamente tenía el tzitzit, guardaba el Shabbat, hacía todo lo que dice la ley de Moisés. Dios no cambia de su opinión, eso es lo que dicen los judaizantes. Dios no cambia. Sí, entonces, ¿cómo la ley va a cambiar? Es verdad, Dios no cambia. Y la ley tampoco cambia. Pero ¿qué sí cambia? Mientras la ley de Moisés es una ley que es dada a gente que no ha nacido de nuevo, gente que no tiene el Espíritu de Dios, gente que es pecadora, como dice en 1 de Timoteo, Pablo dice de que la ley es entregada a los pecadores, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo y recibimos un nuevo corazón y un nuevo espíritu, nosotros no tenemos pecado. No es que no caemos en pecado, sí caemos en pecado, pero nacemos de nuevo firmados con el Espíritu Santo y ningún pecado nos puede manchar porque el Espíritu Santo ya nos purificó del momento que aceptamos a Yeshua, que entramos al nuevo pacto. El nuevo pacto es sin condiciones. Si nosotros aceptamos, Dios no nos dice, ok, entonces ahora que pecaste, entonces te quito el Espíritu o te quito tu salvación. Y por eso, cuando nosotros nacemos de nuevo sin pecado, la ley que fue al pecador ya no tiene, vamos a decir, valor para mí como una persona que nació de nuevo. Eso lo explica Pablo. Da un ejemplo de que cuando muere el esposo, ¿sí? La mujer no puede divorciarse, pero si muere el esposo, ahí sí se puede divorciar. Entonces nosotros también nos morimos. La ley de Moisés se cumplió, ¿sí? Y cuando nacemos de nuevo, nacemos ya sin tener que estar comprometidos a la ley de Moisés. Pero no es que nos quedamos sin ley, tenemos la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Hay solamente una sola ley bajo el nuevo pacto. Y esa ley es aceptar a Yeshua y llenarse del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, nosotros estamos, ¿cómo se dice la palabra? Alertos, se dice, que estamos alertas. Sí, estamos conscientes, esa es la palabra que uso. Estamos conscientes cuál es la voluntad de Dios constantemente, ¿sí? Y entonces, ¿qué fue el propósito del Shabbat y de comer esto y no comer el otro? ¿Cuál fue el propósito de todas las leyes que aparecen ahí en la ley de Moisés? Todas esas leyes fueron sombra, fueron un principio que Dios nos quiere enseñar, que nos dirigen hacia Cristo, que nos dirigen a Yeshua. Por ejemplo, el Shabbat, yo respeto el Shabbat, pero no es respeto el Shabbat porque no prendo fuego, sino porque entiendo que ahora ya en la vida, desde el momento que nací de nuevo, ya estoy en el reposo junto con Dios. El Espíritu de Dios está en mí y el hecho que yo tengo un reposo, que no tengo que tener miedo del pecado, no tengo que tener miedo de los demonios, de Satanás, que estoy consciente que tengo vida eterna con Yeshua. Del momento que yo reposo y en esa verdad, en esa fe, estoy cumpliendo el Shabbat.
¿Entendés? El Shabbat en el Antiguo Testamento era un símbolo, una sombra, para que realmente podamos entrar en nuestro reposo, que es nuestra vida junto con Yeshua todos los días. Y puedo dar más ejemplos. Y como por ejemplo, ahora que estabas hablando sobre eso, de que tú reposas en el Shabbat, eso es cierto. Y como que ahora que estamos con Jesús, como que somos del Espíritu, aprendemos el verdadero reposo. No es algo como que una religión que practica algo por costumbre, ¿verdad? Sino que es algo que te tiene que nacer. Bueno, en el Shabbat yo voy a, así como Jesús descansó y ese día, como fue hecho para dedicárselo a Él, ¿verdad? Se lo voy a dedicar a Él, pero en corazón, con el corazón, para hacer algo diferente, no trabajar, como decían otras personas, no prender fuego. Pero yo creo que es más que todo para que nosotros tengamos ese momento de relación con Él, ¿verdad? Un día diferente, hacer algo diferente, pero solamente dedicado a Él, ¿verdad? Gracias por esa respuesta, que esa sí es la mía. No sé si quieres agregar algo más, ¿no? El sentido de guardar el Shabbat. Imagínate de que si yo obedezco la ley de Moisés, no prendo fuego en Shabbat, no trabajo, hago lo máximo para no trabajar, ¿sí? Pero mi relación con Dios no es buena, mi relación con Dios, mi relación con el Espíritu Santo no es bueno, mi reposo no es total en Cristo, entonces no estoy guardando el Shabbat. Aunque no prenda fuego y aunque no trabaje. Digo, el propósito por qué Dios nos dio el Shabbat es para que entendamos que tenemos que estar en un reposo, y si no estamos en un reposo interno, estamos rompiendo el Shabbat, no estamos cumpliendo el mandamiento. Y esa es la verdadera manera de cumplir la ley. ¿Sí? Ya está. Bueno, gracias por la respuesta. Esa pregunta yo la hice por mí porque he visto, como te dije, he visto muchas de esas cosas de que hay mucha gente que los mandamientos y todos esos problemas, pero ahí quedó aclarada para todos. Y ahora tengo una pregunta específica sobre esto. ¿Okay? Hay personas que me preguntaron sobre tu libro, que cómo iba, que lo que tenía, y yo les dije lo mismo, tienen que comprarlo para poderlo leer y poderlo entender. El libro de Jerusalén desde el paraíso hasta la eternidad. La pregunta que me hicieron 3 personas, si esto es un material apto para cualquiera o tiene que ser personas que tengan conocimiento de lo que es la Biblia y la historia. Entonces, ¿qué más que preguntarte a ti? Sí. Bueno, el libro yo lo escribí de tal manera que no necesitas un trasfondo para poder entenderlo. Digo, yo puse las bases de todo, di las explicaciones de todo, puse las referencias, ¿sí? Quiere decir que si yo menciono en el libro algún evento bíblico, nada más en pocas palabras, entonces ahí pongo la referencia bíblica y uno puede ir y fijarse en la Biblia y estudiar y después volver a mi libro. Y ya escuché mucha gente que ya lo hizo. No es un libro fácil. El libro que escribí no es un libro fácil, no es un libro que tal vez sí, pero mucha gente que me dijo que empezó a leerlo tuvo que hacer una pausa, ver las referencias bíblicas y después seguir leyéndolo. Y mucha gente también empezó a leerlo y tuvo que volver al principio y leerlo de nuevo, porque mi libro da mucha información, muchísima información, que tal vez el que no está bien conoce la Biblia, bien conoce la historia, son muchos detalles nuevos. Entonces, en conclusión, voy a decir que por un lado, sí puse, sí el libro está escrito de tal manera que uno puede entender lo que escribí, las ideas en forma clara,
y con bases para que entienda todos, también los que no conocen mucho la Biblia, pero por otro lado recomiendo que sí que leas la Biblia, entiendas la historia, entiendas lo básico de la Biblia, del Antiguo Testamento, y luego vaya a leer mi libro. Pero sí creo que es una forma de estudiar la Biblia, porque mi libro yo repaso todo, desde Génesis, la creación del mundo, el jardín del Edén, voy con Abraham, con Isaac, con Jacob, voy con David, con diferentes reyes, con Ezequías, voy con las profecías. Entonces mi libro es una herramienta que se puede adoptar no solamente para ¿cómo se dice?, adquirir una nueva información, sino también usarla para estudiar la Biblia más profundamente y empezar, como dije antes, leer una porción y ir a las referencias bíblicas, leerlas. Creo que esa es la mejor manera de leer mi libro. Claro, gracias por esa explicación y en verdad yo creo de que para los que no lo tienen y lo quieren y quisieran estudiarlo, búsquenlo en Amazon, ¿verdad? Te pueden buscar ahí como Steven Arik Varel y lo pueden comprar ahí. Yo les digo, es un libro muy bonito, un libro que el que quiere, como tú dijiste, tener un poco más de conocimiento, pues lo puede leer y yo creo que tiene mucho para sacarle. Y el contenido es todo basado a la historia de la Biblia, no tiene algo como que algo extra que no tiene nada que ver para los que les gusta tanto judaizar, ¿verdad? Y nada, pues gracias Steven, y para los que también, te quiero decir algo más, para los que quieran seguir a Steven en sus redes sociales, búsquelo como Steven Arik Varel, y con respecto a que tengan preguntas de judaísmo y todo eso, con él hace muchos videos cortos y lo cual explica ciertas cosas que yo sé que a muchos les gustan, que tienen preguntas sobre judaísmo, él se las puede responder, el por qué no y el por qué sí. Entonces síganlo en sus redes sociales y pueden encontrar todo su material. Steven, muchas gracias por estar acá con nosotros, gracias por esta segunda vez. Gracias en verdad por tu tiempo, sé que estás un poco ocupado en todo este tiempo, ¿verdad? Con todo, pero yo creo que las personas que hicieron estas preguntas pues se van a llevar como que esa respuesta dada por ti y no fue por mí, sino por ti, ¿verdad? Y sí que gracias más que todo, que Dios te bendiga a ti y tu familia y nos vemos en la próxima. Claro. Con mucho gusto, y gracias a ti y a todos los que van a ver este video. Muchas gracias y que tengas una feliz noche, bendiciones. Saludos a todos desde Israel, Amén. Gracias. Shalom, Bendiciones. Feliz tarde, Steven. Bueno, mis hermanos de Arca de Dios, gracias por estar acá con nosotros en esta tarde. Ahí están las preguntas que hicieron ciertas personas y hay una pregunta mía de lo que corresponde, ¿verdad? Y esto fue una cápsula muy diferente a las demás, ¿verdad? Con preguntas y ciertas cosas. Lo mejor de todo es que cada uno investigue y lea la palabra del Señor para que podamos, en verdad, saber la doctrina correcta, saber lo que Cristo quiere de nosotros y qué es el modelo a seguir de Cristo, ¿verdad? Porque muchas veces nos dejamos guiar por ciertas cosas que no están correctas y creemos de que todo es de Dios, pero como él explicó sobre lo de Shabbat y todas esas cosas, que hay cosas que son sacadas de lo que es el tema bíblico y lo que es de la Biblia, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, esto fue una cápsula diferente a las demás, pero de bendición para cada uno. Y yo creo que vamos a sacar más de algo de esto y va a ser de bendición para cada uno. Que tengan una feliz tarde y gracias por estar acá en Arca de Dios. Y nos vemos la próxima semana. Todos los miércoles tenemos cápsulas y los días viernes tenemos en vivo. Bendiciones.